Entrad por la puerta estrecha, dijo el Señor Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Claramente el Señor Jesucristo nos está enseñando que hay dos diversos caminos, dos distintos rumbos hacia la eternidad. Uno que es espacioso, con una puerta ancha que conduce a la perdición. El otro es un camino angosto, con una puerta estrecha que conduce hacia la vida eterna. Sin embargo, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, no solo nos advierte que debemos prestar atención a lo que hemos leído y escuchado, pero mucha atención. Pues en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. O en otras palabras, no solo debemos ser cuidadosos, pero bien cuidadosos de no desatender nuestra salvación por medio de nuestra vagancia y torpeza. O mejor dicho, no debemos descuidar lo que hemos leído con nuestros propios ojos, lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos, lo que hemos procesado con nuestras propias mentes, lo que hemos guardado en el corazón. Porque si lo hacemos, caemos en el peligro de perder el rumbo y por ende destruir nuestras propias almas. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 confirma lo dicho. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, esto es, a tus nietos. Debemos poner atención. La palabra nos advierte que debemos prestar mucha atención a lo que hemos aprendido. Debemos hacer esto con diligencia, como aquel que sabe que su alma está en peligro. Tenemos que entrenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a ser igual, para que ellos nunca se aparten del camino, el camino que conduce a la salvación. Proverbios capítulo 4, versículo del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en el medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Debemos prestar atención a las palabras del Señor Jesucristo, mis amados. No, mejor, mucha atención. Lucas capítulo 9, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mis amados, estas son las palabras del Señor Jesucristo. No, mejor, este es el Señor Jesucristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 lee, y el verbo se hizo hombre o carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla acción todos los días. Por ende, mis amados, tenemos que poner atención a las palabras de nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Él dijo que escudriñemos las escrituras. En Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dijo el Señor Jesús. Él se declaró el mapa y el guía hacia la vida eterna. En Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. ¿En dónde podemos encontrar el camino hacia la vida eterna? ¿En los cuadernos del Departamento de Educación? ¿En la Yupi? ¿En la Interamericana? ¿En dónde podemos encontrar el camino? En su palabra. Yo soy el camino, la verdad. ¿En dónde podemos encontrar la verdad? ¿En la televisión? ¿En la radio? No, en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde podemos encontrar la vida eterna? ¿En el concierto de Bad Bunny? No, mis amados, en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el mapa, el guía
hacia la vida eterna. Pero mis amados, este libro está cogiendo polvo en nuestro tocador. No lo leemos. No lo estamos leyendo como familia. No lo leemos como marido y mujer. No lo leemos individualmente. Y de seguro que no se lo estamos leyendo a nuestros pequeños. Nos preguntamos por qué hay tanto divorcio dentro de la iglesia. Nos preguntamos por qué nuestros hijos se van de la iglesia cuando tienen 17 y 18 años. Pero es simple, mis amados, porque la casa, la familia, no está anclada en la palabra. No lo leemos en el hogar, mis amados. Nuestro Señor y sus palabras están cogiendo polvo en nuestro tocador. El mapa, el guía, el camino, la verdad y la vida, cogiendo polvo en nuestro tocador. ¿Usted come 2 veces a la semana? No, usted come 3 veces, 7 días a la semana. Estos niños no solamente se pueden alimentar 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, no sé cuántas veces ustedes se congregan. No, ellos tienen que alimentarse todos los días. La palabra de Dios dice en Mateo 4:4 que Él es el pan. Él dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es el pan de vida. Pero eso comemos 2 veces a la semana. Sin embargo, el pan que sacia la panza, nos hartamos todo el día. No tiene sentido, mis amados. La palabra no está siendo plantada en el corazón de estos pequeños porque no ha sido plantada en sus corazones como adultos. Tenemos que leer la palabra y la tenemos que leer todos los días, mis amados, porque Él es el ancla, Él es el camino, la verdad, la vida. Tenemos que leer la palabra, mis amados. El Señor Jesús, por medio de su palabra, nos enseñó a nosotros el buen camino. Los apóstoles lo confirmaron. Y por ende, no solo debemos prestar mucha atención a las palabras del Señor Jesucristo, pero debemos meditar en ellas. Debemos con diligencia retener sus palabras en nuestras memorias. Debemos guardarlas en el corazón con mucho afecto, como aquel que sabe que las palabras del Señor son como medicina para todo el cuerpo. Proverbios capítulo 4, versículo 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y no solo debemos retener sus palabras en nuestras mentes y guardarlas en el corazón con mucho afecto, pero tenemos que ponerlas por obra. Debemos ponerlas por obra con nuestras palabras. Debemos ponerlas por obra con nuestras acciones, para que sirvan como evidencia de nuestro diligente caminar con el Señor. Mateo capítulo 7, versículo del 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No podemos permitir, mis amados, que nuestra vagancia, torpeza y ceguez nos lleve a perder el rumbo. Sin embargo, mis amados, muchos pierden su sentido de dirección aquí en la tierra por falta de interés y anhelo a la palabra de Dios. Pero, mis amados, yo les recuerdo que después de todo, un capitán de mar sin coordenadas pierde su rumbo. Una lámpara sin aceite pierde su fuego. Un corazón sin la palabra de Dios pierde su amor. Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos las palabras de nuestro Señor en nuestro corazón, no solo va a mantener el fuego de nuestro amor hacia Él prendido, pero va a brotar fuera de nosotros por medio de la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer a mí, dijo el Señor Jesús. A lo contrario, si decidimos no obedecer al Señor Jesucristo por la dureza de nuestro corazón y falta de arrepentimiento, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo del 2 al 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Toda transgresión y toda desobediencia sin su genuino y sincero arrepentimiento recibirá su justo castigo. Esto es, que en el gran día, en el día de nuestro Dios, estas personas que escogieron libertinaje sobre obediencia y el pecado por encima de la santidad, serán juzgados y castigados por el Señor. Sus propias conciencias los condenará, los dejará mudos, sus rodillas temblando, pues sabían de esta gran salvación ofrecida hacia ellos, pero descuidada por la dureza de su corazón y falta de arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué nos lleva a nosotros a apartarnos de nuestro Dios y descuidar tan gran salvación? Simple, falta de arrepentimiento. Porque un hombre que no se ha arrepentido es un hombre que continúa en el mal camino. A lo contrario, un hombre que se ha arrepentido es un hombre que ha escogido un nuevo rumbo, porque Dios en su gracia le ha dado un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es imposible, mis amados, obtener tan gran salvación de parte de nuestro Dios, sino primero venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3, el Señor Jesús dijo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mis amados, hay tres cosas que tienen que pasar en la vida de un creyente para usted irse de aquí sabiendo que usted es salvo. Tres cosas tienen que pasar. Lo primero que tiene que pasar es que usted tiene que venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué fue lo que Pedro predicó? Arrepentimiento y bautismo. Miren lo que Juan el Bautista predicó en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento y juicio. Miren lo que el apóstol predicó en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas significa el pecado. Miren lo que otra vez dice Pablo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento del pecado. Mis amados, el apóstol Pablo está diciendo que el arrepentimiento es la base y fundamento de nuestra fe. Usted no puede venir a la fe si usted no se ha arrepentido de sus pecados. Mis amados, ¿ha usted venido al arrepentimiento? ¿O usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de congregarse? Pero yo les digo desde este altar, desde este púlpito, que si usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de la conversión, si hoy usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de congregarse, antes de bautizarse, usted está en peligro, congregado en una iglesia. Miren lo que el Señor Jesús predicó en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentimiento y juicio. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento y juicio. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que predicó Pedro? Arrepentimiento y bautismo. Mis amados, todos predicaron lo mismo, los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Entonces, mis amados, lo primero que tiene que pasar es arrepentimiento, pero no únicamente arrepentirse, usted tiene que confesarse ante su Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que no únicamente debemos arrepentirnos, pero debemos confesarnos ante Él. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, yo le digo al Señor, Señor, lo que dice tu palabra es la verdad. Señor, tú me dices a mí que mirar a una mujer con ojos perdidos es pecado, porque dice la palabra que eso es adulterio de corazón. Yo te declaro a ti que eso es la verdad. Porque cuando yo después miro a mi esposa, no la veo igual. Eso es arrepentimiento y confesión. Porque el Señor Jesús necesita que usted le diga a Él que Él dice la verdad. No, mis amados, Él es la verdad. Él no necesita que usted le diga a Él que Él dice la verdad, cuando Él mismo se ha declarado en Juan 14:6 que Él es la verdad. Él no necesita que usted se confiese como aquel que no sabe lo que usted hizo. Sus hijos se tienen que confesar, porque ustedes los padres no saben lo que sus hijos están haciendo fuera de sus ojos. Pero el Señor Jesús sabe todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué nos pide a nosotros que nos declaremos, que nosotros nos confesemos ante Él? Simple. Porque antes de usted predicarles a las naciones y antes de predicarle a los miembros de su casa, usted se tiene que predicar a usted mismo. Y cuando usted se confiesa ante Dios, usted se está predicando a usted mismo. Señor, tu palabra dice A, yo te confieso que tú dices la verdad. Usted se ha predicado a usted mismo. De usted a los miembros de su casa y de la casa a las naciones. Pero todo empieza conmigo, todo empieza con usted. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que confesarse ante su Dios. Miren, mis amados, lo que Génesis capítulo 6, versículo 6 dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Mis amados, el arrepentimiento del hombre no es el arrepentimiento de Dios. Esta es la manera que usted se arrepiente. Ay, yo cometí adulterio. Ay, perdóname, Señor. Regrésame a mi esposa, yo te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Y después lo hace otra vez. Ese es usted, ese es su arrepentimiento, su versión de arrepentimiento. Pero eso no es el arrepentimiento de Dios, ni es el arrepentimiento que por su propia definición significa. Arrepentimiento significa en el diccionario cambio de rumbo y opinión. Quiere decir que usted iba por un camino, cuando usted se arrepiente, usted coge un camino distinto. Miren otra vez lo que dice en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Pero miren, mis amados, esto contradice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Eso tiene sentido? Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Números 23:19 dice, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Se contradice la palabra. De ninguna manera, mis amados. Es que el arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento del hombre. Cuando Dios se arrepintió de poner hombre en la tierra, no quiere decir que Él se arrepintió de hacer la creación. Pues miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo,
como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios se puede arrepentir de lo que Él ya sabía que iba a pasar? Pues dice en el versículo 20 de Primera de Pedro, capítulo 1, ya destinado, estamos hablando del Señor Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué Génesis 6:6 significa cuando dice se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Dios tomó un rumbo con el hombre, pero cuando el pecado consumió la tierra, Dios tomó otro camino. Por eso es que Él cogió a 8 personas y las puso en un arca y 2 animales de cada especie. Si Dios se arrepintiera como ustedes y yo nos arrepentimos, Él hubiera destruido la tierra con todo ser humano y todo animal. Hubiera destruido la tierra, pero eso no fue lo que Él hizo. Él cogió a 8 personas y los puso en un arca. Puso 2 animales de cada especie y los puso dentro del arca. Porque el arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento del hombre. Sin embargo, el arrepentimiento que Dios quiere de nosotros es el que encontramos en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Él se arrepintió del rumbo que Él tomó al hombre y lo puso en un rumbo completamente distinto.